Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Karina Palacios, una querida amiga de psicoterapeuta junguiana, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar la invitación para seguir conversando de nuestro tema, seguirnos interrogando sobre el alma de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Karina, y bienvenida. Qué bonito, sí, efectivamente. El alma de los ecuatorianos, el alma de los pueblos. Siempre es un gusto, un placer, Pedro, estar aquí contigo y un abrazo a toda tu audiencia. Bueno, Ho Chi Minh decía que la revolución es hacer a los fascistas conservadores, a los conservadores centristas, a los centristas progresistas y a los progresistas revolucionarios. Por ahí un amigo acotaba diciendo, acordándose de Dante, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es a estos que no vayan a la quinta paila del infierno, sino solo a la cuarta nomás. Entonces, un poco así la cosa. ¿Cómo, cómo ves vos el hecho de que después de ver tantas torerías, todavía haya gente que vote por Novoa, la gente vote por una alternativa tan terrible para el país como es esta agenda nefasta que nos tienen preparados? Bueno, en realidad, partamos de de un dato estadístico un poco simple que es que se plantea que alrededor del 12% de la humanidad tiene una tendencia psicópata o narcisista. A ver, ¿Ya? empieza explicándonos clarito qué quiere decir este narcisismo patológico, esta psicopatía. Y diferencia psicopatía de sociopatía, por favor. Ok. En el caso de en principio, cuando hablamos de narcisismo o de psicopatía, estamos hablando de un trastorno, de una tendencia a ejercer efectivamente poder, a someter la voluntad de otras personas, ¿no es cierto? Que para mis propios intereses, para favorecer única y exclusivamente mis intereses. Pero en realidad, si se puede quedar solamente en el sometimiento y en la anulación de la voluntad, ya es, digamos, ese el premio. Lo otro viene como que por añadidura. Lo puedo hacer porque ya sometí a los demás. Eso es la psicopatía y el narcisismo en términos generales como conducta. Y la diferencia entre psicopatía, narcisismo y sociopatía, en el caso de la psicopatía, no existe, esto ya está clínicamente en estudio, ¿no? Y se plantea que las personas que presentan psicopatía ni siquiera presentan células o neuronas espejo en el córtex frontal, lo cual indicaría la absoluta ausencia de empatía, es decir, la absoluta incapacidad de sintonizar con sus propias emociones o con las de cualquier otra persona. No hay la forma, no existe neurológicamente esta capacidad. A ver, vamos despacito porque lo que estás planteando estás entregando una cantidad de herramientas muy importantes para nuestros compañeros, nuestras compañeras. En primer lugar, yo creo que sí vale la pena mencionar que en el desarrollo de cualquier ser humano hay una parte del narcisismo que es normal cuando uno recién nace, ¿no es cierto? Que implica que es una relación de sobrevivencia. Aquí estamos diferenciando ese narcisismo primario, ese narcisismo normal de un narcisismo patológico, ¿no? Un narcisismo Trastorno. enfermizo. Cuéntanos. Es un trastorno. Se llama trastorno de la personalidad narcisista, ¿no? Porque esto ya tiene que ver con la conducta adulta, con una conducta en la que, además de todo esto que acabo de mencionar, se verifica en los dos casos, tanto en el narcisismo como en la psicopatía, esta necesidad en realidad de ocultar, en el caso de la psicopatía, esta absoluta ausencia de conciencia moral que en alguna otra ocasión hemos hablado, es decir, esta capacidad de identificar o la necesidad de identificar los mínimos elementos básicos para la convivencia entre seres humanos y también, claro, en relacionamiento con todo el entorno. Mientras en el narcisismo sí existe un cierto nivel de conciencia moral
este no es auscultado porque se lo plantea como que mis parámetros son los parámetros universales y sobre esos yo levanto toda una imaginería de, eh, digamos, mi autosatisfacción está sostenida sobre los demás. Los demás son responsables de lo que yo piense y de cómo yo viva. Ahora, todo esto Entonces, se hace allí, en términos, la clave aquí es a costa del dolor de la gente, es decir, a esta costa situación del sin dolor de la tomar en gente, cuenta en sí. absoluto el hecho de que destruyas vidas, de que causes dolor, de que generes todo tipo de dificultades al resto, a los prójimos, ¿no? Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, estos son los cuadros de psicopatía y de narcisismo. Entonces, el narcisista sí sufre, pero sufre por el hecho de que los demás no están a su servicio. Este, digamos, es el sufrimiento mayor que tiene el narcisista. El psicópata no sufre. El psicópata simplemente actúa en función de el sometimiento, porque puede, porque ese es el único mecanismo que conoce. Ahora, tú planteabas un tema que es muy importante, el vincular esto ya no solamente a un diagnóstico desde la evidencia, digamos, o más bien dicho, desde la anécdota, desde la fenomenología, sino que inclusive habría alguna situación anatómica, ¿no? Que Sí, en sí, el sí. cerebro, en la corteza frontal, pues en el común de los seres humanos existen estas células de espejo que inclusive se encuentra en algunos animales, sobre todo en los primates superiores, ¿no? Es decir, la Sí, 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 capacidad, señor. son unas neuronas que tienen una capacidad muy importante de copiar, de reflejar Exacto, de los exacto. comportamientos de los demás, y este ha sido un elemento en el caso de los humanos crucial para que tengamos una capacidad inmensa de aprendizaje, pero también involucra esto un altísimo grado de empatía, es decir, eso permite que seamos un animal particularmente gregario, es decir, de todos los animales superiores, somos el animal más social, somos hipersociales. Solamente las hormigas, las termitas pueden tener este nivel de sociabilidad. Ni nuestros primos, los chimpancés, los bonobos, los orangutanes, pueden aguantar tantos de la misma especie en espacios tan densamente poblados como podemos aguantar los humanos, ¿no es cierto? Y esto se debe justamente a estas neuronas. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto y de estos estudios? Porque me parece rarísimo que haya gente, yo entendería que que tenga menos neuronas de espejo, que tengan o que no funcionen como adecuadamente, digamos, que sean disfuncionales. Se ha registrado casos de ausencia, o sea, Qué barbaridad. definitivamente, ¿no? Porque la estructura cerebral está sostenida sobre neuronas, sobre redes neuronales. ¿Sí? Y estas redes neuronales son las que conducen precisamente los impulsos eléctricos que generan los estímulos del entorno hacia el cerebro para procesarlos y convertirlos en principio, emoción. Y posteriormente a eso ya se va complejizando, se va, digamos, sofisticando los mecanismos hacia el sentimiento, hacia el pensamiento, ¿no? Entonces son diferentes funciones pero que la mayor parte de ellas están relacionadas muchísimo con el tema de cómo procesamos los estímulos externos y cómo después los convertimos en todo esto que nos habita, digamos. Ahora, cuando no existe neurón espejo, la funcionalidad del cerebro prácticamente está intacta pero la forma de procesamiento de los estímulos externos, particularmente aquella que tiene que ver justamente con esto, con el identificarme con mis congéneres, ¿sí? Eso no está, eso está ausente. De ahí que yo me encuentre como si fuera el solitario, como si fuera alguien absolutamente em, aislado absolutamente. Y por esta razón, los mecanismos de adaptación de los psicópatas son muy interesantes porque los psicópatas pueden tranquilamente no copiar, ¿no es cierto? Pero sí aprender las estrategias de socialización. Es decir, inclusive pueden... Mimetizarse, ¿no? Creo que la gran habilidad que tienen ellos es que es muy Exacto. difícil detectarlos
porque son particularmente manipuladores, son muy Son hábiles para particularmente darle a cada camaleónicos, cual lo que sí. quiere, ¿no es cierto? De manera que caen simpáticos a todo el mundo y pueden hacer todo Mostrarse, tipo de sí. maldades sin que nadie se entere, ¿no? Esa mimetización es tremendo. Y esa parte es muy interesante porque es precisamente una especie de hipertrofia de la parte racional. ¿Sí? Dado que la parte emocional no tiene un desarrollo por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, estos son los psicópatas y los narcisistas. Actúan más o menos por igual, aunque el procesamiento interno sea distinto. En el caso del narcisista, lo que ocurre es que no hubo una configuración adecuada de mi identidad justamente en los primeros años de vida y por lo tanto yo me quedé en esos años. Me quedé emocionalmente en ese momento narcisista. Y por supuesto, cuando tú eres un niño durante todo el resto de la vida, eso va a provocar que tengas este trastorno en donde sigues manteniendo esta idea mágica, prácticamente es una idea mágica infantil, de que el mundo se mueve alrededor de ti. Por el hecho de que no logré diferenciar el mundo de mí mismo, no logré desarrollar adecuadamente mi sentido de identidad y posteriormente a eso, probablemente, ¿no? Probablemente hubo trauma sistémico, trauma relacional, abuso psicopático probablemente de padre o madre o abandono o carencia afectiva muy profunda, etcétera, que también forman parte de este desarrollo del narcisista. Del psicópata narcisista es un poco diferente, pero del narcisista como tal, solo del trastorno en sí mismo, tiene estas particularidades. La diferencia con el sociópata es que él sí tiene una conciencia moral, ¿ya? Sí tiene una conciencia moral. Y precisamente su conciencia moral le dicta, ¿no? El hecho de, ok, encuentro una regla, encuentro una norma y la tengo que violentar, ¿sí? Entonces, está mucho más orientado hacia justamente la ruptura, el desorden, el quebrantamiento de la norma por sí misma, ¿no? Y de ahí la delincuencia y demás que, a los que se les asigna la etiqueta de sociópatas, ¿no? Que sociópatas pueden ser psicópatas, sociópatas pueden ser narcisistas o no, ¿sí? Entonces, estas, digamos, son un poco las diferencias que se pueden hallar entre unos y Y otros. cómo distanciarías o cómo diferenciarías tú el caso de ciertos rasgos narcisistas enfermizos en personas que tienen lo que en el amplio espectro de lo que llaman fronterizos, ¿no? Borderline. En ese caso, la personalidad fronteriza, la personalidad borderline, este trastorno justamente se suele confundir con el narcisismo. Em, no obstante, las personas border con mucha más frecuencia son bastante más autoconscientes, son conscientes de su trastorno muchas veces y muchas veces lo sufren y con mucha frecuencia acuden por ayuda a terapia. Esa es la diferencia, Ya. Ahora, porque saben y tienen la noción de que pueden estar causando daño a sí mismos o a los demás. bueno, ahora la pregunta más delicada de la jornada, cuando avisas, cuando planteas que en un sociópata lo que caracteriza su comportamiento, su estructura mental es la necesidad de transgredir la norma, ¿dónde nos pones a la gente de izquierda? Los que estamos permanentemente desafiando la autoridad, permanentemente desafiando el orden establecido, ¿cuál sería esa diferencia? En realidad, en el ámbito delincuencial no hay, por ejemplo, organización, no hay una noción política de las motivaciones de las acciones. Digamos, la sociopatía tiende fundamentalmente a un interés personal, a una gratificación inmediata de la personalidad. No tiene que ver con propósitos comunes, colectivos, una búsqueda, que son horizontes distintos, ¿no? Realmente la rebeldía que caracteriza a la izquierda, pero más allá de eso, la conciencia
ya en el caso digamos, de la izquierda altamente formada, la conciencia de lo que implica la historia, la historicidad, los conflictos de clase, los conflictos históricos, el devenir, etcétera. Eso es un marco intelectual. Es un marco intelectual en donde la rebeldía juega un papel importante y en donde como decía Borges, en donde se conoce perfectamente la norma para saber cuál transgredir y por qué y para qué. Es decir, estamos ¿Sí? hablando en un caso Borges de decía los eso. sociópatas, estamos hablando en primer lugar de una motivación egocentrista, egoísta y eh, orientada a satisfacer pulsiones inconscientes, ¿no? En el caso de la rebeldía política, lo que personales. estaríamos hablando es de una actitud consciente, ¿no es cierto?, que está a nivel de del procesamiento de logos, no del patos. Bueno, tiene una integralidad, ¿no? También esto ya depende un poco de la estructura de cada quien, pero efectivamente corresponde a a un movimiento intelectual. Es decir, hay un marco intelectual en donde que me orienta, que me rige y que me permite discriminar. ¿No es cierto? Porque en el caso de la sociopatía muchas veces se transgreden normas mínimas de convivencia también, cosa que en el caso de las izquierdas, eh, uno de los valores principales, por ejemplo, es la solidaridad, ¿no? Eh, Valor el cual que no aparece ni en psicopatía, ni en sociopatía, ni en narcisismo, Y que al está contrario ausente. estaría exigiendo una presencia muy activa de estas neuronas de espejo, ¿no? Precisamente, precisamente. Ahora, sí es importante comprender que muchas veces, y precisamente por esta dificultad de diferenciación, hay mucha psicopatía. No hablemos en la izquierda solamente, sino hay mucha psicopatía encubierta, que se llama, ¿no? En el ámbito político, en el accionar político. Mientras más alto alguien logra llegar en un ámbito colectivo, a través de la astucia, sobre todo, ¿sí? Ahí se puede sospechar tranquilamente de un psicópata encubierto. Ahora, para nuestra audiencia, ahora no son tan populares, pero en nuestra época, cuando éramos guaguas, eran las típicas novelas, las telenovelas mexicanas, ¿no? En la que habían los malos, 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 malos. Ajá, Entonces, esto que aparecía como una caricatura, en realidad parece ser que es una situación muy común y de gente que logra triunfar en la vida haciendo daño a los demás y pasando desapercibidos y logrando engañar a buena parte de su entorno que siguen inclusive culpando a las víctimas, ¿no? El tema este del chivo expiatorio. Vamos a conversar un poquito también de lo del chivo expiatorio, pero un poco quería yo hacer referencia a que creo que lo mencionamos en alguna sesión anterior. Nuestra audiencia puede ubicar en la American Psychological Review, que es Association. de Ah, la American Psychological Association, el journal académico de ellos, ujú. que sacaron un estudio estadístico y obviamente calificado por pares con todos los criterios de publicación filtrada que tiene la academia, en el que mostraban que con estadísticas que el grueso de los CEOs, o sea, de los gerentes de alto nivel de las grandes empresas, sobre todo de los bancos, tenían caracteres psicopáticos. Y de luego Así siguió es. otro estudio en el que se mostraba que los sistemas de selección de personal de empresas tipo Manpower, ¿no? Empresas de recursos humanos, entre comillas, tenían un Los sesgo headhunters que se llaman. exacto, que justamente estaban pescando, estaban cazando gente con el sesgo que hacía referencia a esta situación, gente indolentes, pues que decimos acá, ¿no? Gente que no se Exacto. conduele Y de no buscan sociópatas, ¿eh? No buscan sociópatas, buscan gente de psicópatas. este otro, ajá, psicopática. Y justamente es eso, es Porque decir, cuando entre otras cosas, corrígeme por favor, Karina, porque a los sociópatas sí se les puede notar, a los psicópatas no. Ese es el punto. Tienen una no, capacidad de identificación mucho efectivamente, mayor. efectivamente, hay un tipo, o sea, eso que se ha caricaturizado, vamos a decir claramente en las películas como psicópata, ¿no? Es uno de los tantos tipos de psicopatía. Uno. Pero en realidad, la mayor parte de ellos
pasan desapercibidos porque forman parte y se integran y se mezclan con mucha astucia, con mucha habilidad para dar la impresión de que son eh, lo que le llaman pilares de la sociedad. De así como ejemplos, modelos, o sea, el hombre del año, la mujer del año, el líder máximo de la compasión y la ternura y lo no sé qué, que no la sienten, que no la tienen, que simplemente utilizan eso eh, simplemente para tener acólitos, para tener un séquito de personas a las cuales han sometido y de las cuales se alimentan, tanto emocionalmente como materialmente, físicamente. En este caso, por ejemplo, si tú ves a Trump, ¿no es cierto? Ese perfil de Trump es increíblemente canónico respecto de la psicopatía integrada, Sobre ¿no? todo en su etapa en la que aparecía en los reality shows, aparecía despidiendo a la gente, "You are fired", ¿no? Y además hay esta expresión de gozo que tenía, así, ese despliegue de sadismo que tenía cuando, pero que también encontraba su reflejo porque era muy popular, ¿no es cierto? Que generaba mucha atracción entre los televidentes. Por supuesto, porque precisamente mucho de esto tiene que ver con con esta, este tema aspiracional de las mayorías, en donde, yo quisiera ser así, yo quisiera estar así. Y claro, ese es un modelado social. Esto quiere decir que eh, como cuando en la familia decimos, mira que papá es el ejemplo, ¿no? Hay que hacer lo que dice y hace papá, porque eso es lo que está bien. Entonces, sin decirlo, ¿no es cierto? Estas figuras se convierten justamente en modelos a seguir. Y de ahí, por ejemplo, que se popularizó tantísimo en los años 80 y 90, sobre todo esto de la mentalidad de tiburón. Mm. ¿No? La mentalidad de tiburón, eso es, conviértete en psicópata, te garantizo que te va a ir bien. Y sí, pues por supuesto, les va bien materialmente, financieramente, económicamente, pero sí, a condición de soltar su humanidad, digamos, ¿no? Que se puede, sí se puede, Ahora, pero esto tiene un costo. marcaría una situación en la que hay unos que son psicópatas o narcisistas de nacimiento, otros problemas, digamos, anatómicos, ¿no? Biológicos, otros que se formarían en los primeros años y que tendrían básicamente una cuestión inconsciente, pero luego tenemos una presión social para Ujú. psicopatizar a la gente, ¿no? Así Para es, sí. provocar este tema narcisista y que tiene mucho que ver con el tema del consumismo, del hedonismo, de las redes sociales, de la cuestión esta de los selfies, de estar permanentemente contando sus cosas, que serían una especie de víctimas de esta situación, pero por otro lado aparece inclusive técnicas que marcan profesiones enteras. Ahí está la programación neurolingüística y otras técnicas, no sé, de ventas, de gestión de recursos El humanos, neuromarketing que está de moda el ahora, neuromarketing, que claramente son técnicas de manipulación de la gente, que incluyen por estafa, supuesto. ¿no es cierto? Que incluyen hacer que la gente haga cosas que no quiere, ¿sí? Pero que son presentados como una profesión noble y decente. ¿Cómo verías tú estas dos grandes cosas y cómo es posible que la gente se preste, gente normal, digamos, termine prestándose a este tipo de situaciones? Ahí me acuerdo de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Sí, en realidad allí juega muchísimo todo el tema del entorno, en el entorno, en un entorno en donde te encuentras en crisis, en donde prácticamente no encuentras salida. Precisamente allí es en donde aparecen los psicópatas para invitarte a una salida, a una salvación. Ellos traen la salvación, aparentemente ellos traen, pero en realidad lo que traen es la invitación a que tú les sirvas. ¿Sí? Porque en estos procesos, ¿no es cierto?, de neuromarketing y demás, probablemente sí y probablemente no, eso funcione, ¿sí? Te enseñan a mentir y te enseñan a mentir bien. Te enseñan a manipular y te enseñan a manipular bastante bien. Entonces, juegan mucho con tu sentido de lo ético, con tu sentido justamente de lo colectivo. ¿Hasta qué punto yo puedo servirme de los demás y hasta qué punto eso es legítimo para mí? Mucha gente, yo tengo en consulta por lo menos dos personas que han formado parte de cursos de esta naturaleza y han venido altamente desequilibradas porque no entienden.
no lo logran, porque ahí hay una presión muy profunda de decir, es que si tú no lo haces, quiere decir que no vales, que no sirves, ¿no? Y este constante bullying, finalmente, ¿no? Este constante invalidación, este hacerte sentir mal, este humillarte, este avergonzarte, eh, encapsularte en esta situación de no puedes, no eres capaz, no sirves, ¿sí? Es de plano, eso ya es violencia psicológica, ¿no? Por favor, eso ya es violencia psicológica. Esto, cuando tú te quedas allí, una de dos, o ya previamente has tenido un proceso de victimización absolutamente naturalizado, ya sea en tu familia, ya sea en tu entorno cercano, ya, que ha hecho que para ti eso sea como lo que toca aguantar y en respuesta a eso yo tengo ya las estrategias de adaptación. Y las estrategias de adaptación son la complacencia y la sumisión, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, todos estos elementos juegan. Este como un ejemplo chiquito, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero se replica a niveles macro, sumamente amplios, en el caso, por ejemplo, de la propaganda fascista, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, y también Por, empecemos, antes de entrar a lo de la propaganda fascista, entremos también al tema de la propaganda electoral, lo que acabamos de ver, es decir, las propagandas, realmente para mí fue una sorpresa porque yo estaba abismado de ver la calidad de las propagandas, sobre todo las que saturaban las redes sociales desde muy temprano, ¿no? No solamente en los últimos días, sino desde muy temprano. Eran propagandas hechas con tanta sensibilidad, tan bien hechas las situaciones, pero tan mentirosas, es decir, el nivel de la falta de escrúpulos del marketing político claramente define que al menos quienes diseñaban esa campaña de propaganda de esos contenidos audiovisuales tenían una clara falta de escrúpulos, ¿no? Una falta clara de ética en lo que estaban diciendo. La mentira puesta a niveles de una sutileza, de un nivel inclusive artístico muy alto, ¿no? sí, sí, pero precisamente allí es donde se va configurando todo este tema del contenido fascista. Porque el tema de la manipulación está embebido ¿sí? En la estrategia de psicopatización. No existe mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Cuando tú entras a una manipulación directa, ¿sí? Consciente, deliberada, en donde transgredes flagrantemente los principios de convivencia, en donde uno de los fundamentales es yo debo tener confianza en lo que tú me dices. Es decir, yo debo darle valor a tu palabra, ¿sí? Cuando eso se transgrede, eso se convierte precisamente en un elemento de trastorno, en un elemento, vamos a decir, no trastorno patológico, sino de trastorno del pensamiento, un trastorno cognitivo en ese momento, la disonancia. Yo tengo que creerte, pues. Tengo que creerte, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué comunicación vamos a tener? ¿Sobre qué base nos vamos a comunicar? ¿Sí? Yo necesito como una premisa fundamental, ¿sí? El que considere que tú estás diciendo efectivamente lo que sabes, lo que sientes y lo que ves, ¿sí? Entonces, si yo considero que eso tiene valor, frecuentemente lo que ocurre es que entonces yo considero eso como verdadero. Yo considero eso como verdadero, ¿sí? No hago una diferencia, y esta es, digamos, hasta cierto punto la táctica que podemos utilizar. No hago una diferencia entre, estoy viendo lo que tú ves, lo que tú quieres ver, lo que tú estás pensando. No necesariamente esa es una verdad. No necesariamente eso corresponde a la realidad objetiva, que si yo voy a verla, a lo mejor es distinta. Esto es, esto es una
táctica realmente, una táctica cognitiva para hackear la manipulación. Porque de lo contrario, yo, sostenida sobre el principio fundamental del acuerdo mutuo consentido de la lengua, que es básico y mínimo, ¿no es cierto? Es decir, le decimos mesa a algo porque nos hemos puesto de acuerdo en que así se llama ese objeto, ¿sí? Esa es una convención, ese es un acuerdo, ese es un compromiso mutuo que yo voy a utilizar la palabra mesa solo para nombrar esos objetos que entran dentro de la clasificación mesa, ¿ya? Pero ocurre que en la manipulación yo utilizo deliberada, irresponsable, no irresponsable, sino que muy medida y calculadamente ciertos términos para que tu mente, ¿no? Sintonice con ese objeto, que a lo mejor yo lo estoy simplemente nombrando, pero que cuando yo vaya a ver, a lo mejor no está ahí. A ver, pero aquí yo sí creo, te interrumpo porque creo que, sobre todo para nuestra audiencia, yo también necesito ponerlo lo más pedagógico posible, ¿no? A ver, recapitulemos. Tenemos al menos tres tipos de gente, tres tipos de actores en el proceso que estás mencionando. Por un lado tenemos al manipulador, a la manipuladora, ¿no es cierto? Que puede ser un psicópata, que son los más exitosos, que son los Sí, que sí, sí. pasan de totalmente desapercibidos. Podemos tener también estos sociópatas, podemos también tener estos narcisistas patológicos y toda la gama que empezamos conversando. Luego tenemos un entorno probablemente vinculado a la cadena de mando que serían los que terminan teniendo que aceptar. Es decir, esto que hablábamos en el caso de Hannah Arendt, ¿no es cierto? Replicando lo que pasaba, o más bien dicho, tratando de interpretar lo que pasaba con este nazi Eichmann, ¿no? Que era un burócrata, entonces Ujú, su puesto dependía y su carrera dependía del hecho de que se abstraiga, se olvide de todo el dolor que causaba matando mujeres, matando niños, matando ancianos, matando civiles, todo el horror del genocidio que provocaron los nazis, sí, y que lo decía, bueno, yo tengo que ser eficiente en lo que me mandan, ¿no? Entonces, el burócrata. Pero luego tenemos un nuevo tipo que tendría que ver ya con el mercado competitivo en el que se requiere mucho más agencia, porque yo tengo que estar, ¿no es cierto?, en la competencia, yo tengo que dentro de la empresa ser, yo soy el psicólogo industrial, por ejemplo, entonces tengo que encontrarle el mal a tengo que encontrarle cualquier costura a este dirigente sindical para mandarlo sacando, tengo que buscar cómo a este estudiante que es problemático, ¿no es cierto?, que es de izquierda, también le hacemos del daño para que se desanime de seguir recibiendo clases, o cómo tengo que engañar, ¿no es cierto?, a mis clientes vendiéndoles algo equivocado. Pero también tenemos a otros gran segmentos dentro de este anillo, ¿no es cierto?, el segundo anillo, que serían, por ejemplo, todos los comunicadores, tanto de los medios de comunicación tradicionales como de las redes sociales, que saben que están repitiendo mentiras, ¿sí? Y lo saben perfectamente, pero que lo hacen porque de eso depende el que le pauten, ¿no? De eso depende que le paguen un bonito o que le den una beca o que de pronto aumente el número de sus seguidores, una cuestión así. Entonces se reforza la mentira. Y tenemos un tercer anillo, y te lo insisto para poder organizar la conversación en torno a este orden, y por supuesto si tienes alguna modificación sería muy bienvenida, que serían las víctimas, o sea, los objetos pasivos de la manipulación, los que se terminan comiendo el cuento. Entonces aquí tenemos tres grandes grupos y hasta ahora hemos hablado con mucho detalle o con mayor detalle del primero. Yo quisiera que si pudieses ujú. profundizar en el segundo, ¿no? Gente que en general no son psicópatas, o sea, no tienen este tipo de malformaciones de la niñez o de su primera infancia, pero que se terminan, a pesar de ser normales, probablemente tengan el mismo nivel o el mismo funcionamiento, por ejemplo, de estas neuronas espejo a la que hacías referencia que cualquier otra persona normal, pero que por razones de trabajo, por esta cuestión aspiracional, por la necesidad de trepar en la escalera, en la carrera profesional o poder vender más, ¿no es cierto? Esconde sus escrúpulos y hace el daño a sabiendas. Cuéntanos un poquito más de estos distintos tipos que podrían estar en el segundo anillo. Este último que acabas de mencionar es un ejemplo clarísimo de un cierto nivel ya de psicopatía, porque ese tipo de situación
ya se lo hace de alguna manera con voluntad y conciencia. Y esto significa entonces que yo, si pudiera, si tuviera escrúpulos, ¿no es cierto? Eso me causaría a mí verdaderos desequilibrios, verdadero dolor, ¿ya? Que es lo que te comentaba hace un rato. Hay Claro, pero eso gente ya que viene estaría, a por ejemplo, consulta por Karina, eso ya eso. estaría mucho más de ese 12-15% de psicópatas o similares a los que hacías referencia al principio de nuestra conversación. Porque, por ejemplo, mira, hay una gran cantidad de anticorreístas, ¿no es cierto?, que conocen perfectamente la evidencia y dicen, bueno, a mí no me importa la evidencia que haya, no me importa, por ejemplo, en el caso de los chicos de las Malvinas, ¿sí? Me Ujú, importa un comino que hayan matado, que hayan torturado a niños de 11 años. Me importa un comino que después de muertos hayan sido tan cobardes de acusarles a ellos de delincuentes, ¿sí? Yo soy anticorreísta y no quiero que vuelvan. Y entonces siguen reproduciendo la mentira y estamos hablando de un segmento numeroso de la población, incluyendo, y que yo diría mucho más, caracterizando mucho más la situación, incluyendo a sectores medios con niveles de educación importantes, ¿no es cierto?, que supondría que tendrían mayores capacidades de discernimiento de lo que podría ser gente que solamente depende de los refritos que encuentran en las redes sociales o en la televisión comercial y que podrían tener un acceso a otras fuentes de información como para poder contrastar la información, como para tener esa disonancia cognitiva a la que hacías referencia en otra ocasión, ¿sí? Y que sin embargo, ¿no es cierto?, les importa un comino porque tienen una agenda específica de no permitir que regrese la izquierda, no permitir que regrese el correísmo, no permitir que haya un retorno a un proceso más democrático en el país. ¿Cómo caracterizarías a este sector y cuáles serían esos desequilibrios, ¿no es cierto? Si se trata de personas normales, si no se trata de psicópatas, si se trata de personas que tienen, por ejemplo, la cuestión de estas neuronas de espejos, ¿cómo hipotizarías el funcionamiento de su cerebro, el funcionamiento de su aparato psíquico en este proceso de denegación, de antiética de la verdad? ahí hay un proceso sumamente complejo que tiene que ver precisamente con esta anulación de algunas funciones que podrían haber estado de manera estándar, digamos, promedio, ¿no? Pero que producto de lo que habíamos comentado en alguna ocasión, producto de algún evento extremo, un evento altamente crítico en donde se vieron involucrados inclusive personalmente, encontraron la mejor vía de salida, que es lo que te decía hace un rato, la mejor vía de salida para inculpar a otro de absolutamente todas las situaciones adversas que van a hacer frente. Eso por sí mismo es disonancia cognitiva por donde quiera que la veas. Y tanto puede ser producto de un trauma como, y de un abuso psicopático previo, como puede ser inclusive también una exacerbación de una incipiente psicopatía. Muchas veces la gente dice, ah, es que el poder corrompe. Esa es una frase hecha, ¿no es cierto? El poder corrompe. No, el poder no corrompe. Sí. Em, las personas que anhelan el ejercicio del poder, muchas de ellas tienen una psicopatía encubierta. Y por fin les dieron la oportunidad, entonces, no es que el poder Exactamente, corrompe, sino que el no es que poder de les dio la repente de ocasión un día para el otro, de eso no expresarse pasa lo que así. eran. Exactamente, no pasa así, no es así. Entonces, ocurre que ahora ya los psicópatas encubiertos ya no están tan encubiertos, ahora pueden mostrar ampliamente, muchos de ellos, una gran masa de ellos, pueden, pueden abrigarse, arroparse, ¿no es cierto? Cobijarse debajo del pretexto del anticorreísmo. Pero eso sigue siendo psicopatía más allá del hecho de que antes hubiera estado encubierto, ¿no? Que tú dices, tienen una buena formación, son de clase media, son esto y aquello. Sí, claro, pueden ser hasta el presidente de la Asociación de los Humanitarios y de la Cruz Roja, no sé. Sí, eso no le hace. Tú observa cómo actúan y observa cómo excusan, cómo argumentan su crueldad. Porque al final, cuando tú encuentras crueldad, ¿sí? Y justificas, y te justificas tu crueldad,
eso ya es un síntoma de un cierto nivel de psicopatía, porque no puede haber, ¿no? No puede haber un funcionamiento adecuado y orgánico, ¿no? De toda la integralidad del ser, en donde tenemos la psique y su fundamento, que es lo físico, ¿no es cierto? A menos que haya este tipo de alteraciones, ya que pueden ser solamente neurológicas, como pueden ser producto de un proceso degenerativo, que ciertamente puede afectar, como puede no afectar a las estructuras cerebrales, pero sí a las estructuras psíquicas, en donde por alguna razón hay un bloqueo de la empatía y por lo tanto hay una ausencia de conciencia moral. Cuando tú manifiestas esto, ahí hay una ausencia de conciencia moral. Ahí hay no hay un Para los que tienen la desconocimiento conciencia de moral, nada. ahí están las pastillas, ¿no? Es decir, esa contradicción, ese permanente, esos remordimientos de saber que están haciendo el mal, ¿no es cierto? Necesariamente tiene que ser respondido con tranquilizantes, con antidepresivos, con Ah, ansiolíticos, por ¿no? supuesto, personas que no tienen una psicopatía, ¿no? Y que de repente entran en contacto con la situación real, se les produce, nuevamente, se retraumatizan, pero ahora el trauma es yo soy responsable porque tienen la conciencia moral. Y entonces, es lo que te digo, vienen a terapia porque no entienden cómo llegaron a eso. De hecho, esa es la pregunta. No entiendo cómo llegué acá. No entiendo qué es lo que pasó. ¿Qué hizo que yo llegara a esto? ¿Sí? Porque, claro, te van desensibilizando de a poquito, te van desensibilizando de a poquito. Es decir, ok, primero, no sé, hazle una broma agria a tu mejor amigo, ¿sí? Después, ahora, dile que venga y se inscriba al curso, pero tú tienes que traerle con tanto dinero. Después, te van desensibilizando porque ya no te importa que sea tu mejor amigo, te importa que tú te ganas un espacio en ese lugar y te juegan con el ámbito de poder, ¿sí? Te juegan con, si tú haces esto, vas a ganar más espacio, vas a ganar más prestigio, vas a ganar más influencia. Y mal que bien ese es un valor que actualmente, ¿no es cierto?, se ha vendido muy bien y está muy extendido entre algunas de las generaciones. Entonces, naturalmente, esas personas están mucho más proclives a entrar en estos juegos, a entrar en el juego psicopatizante. Pero, llegado el caso, una persona que no, por sí misma, no ha sido psicópata toda su vida, porque la mayoría nacen así, sino que ha sido psicopatizado. Eso se produce gracias a un permanente microtrauma sistemático que va minando inclusive esta sensibilidad, ¿no? No importa, ya hiciste esto, ya qué más, o sea, no pasa nada, luego otro poquito más, luego otro poquito más, y vas incrementando la distancia de lo que tú dijiste entre mi conducta y mis escrúpulos, Ahora, ¿sí? en este segundo anillo Eso es lo que pasa. tendríamos distintos mecanismos, ¿no? El uno es en el que tienes, por ejemplo, el incentivo de la carrera y la amenaza de la carrera, es decir, si esto depende de que yo lleve comida a mis hijos, en fin. Luego tienes otro tipo de valores que son, no, pero es que con esto voy a tener plata, con lo otro voy a quedar de pelagato, con esto me van a dar un ascenso, con lo otro no. Y esto incluiría temas mucho más, digamos, potables, entre comillas. Una cosa es asesinar a alguien, hacer daño a alguien, y otra cosa es ser corrupto en la oficina, ser corrupto como agente de tránsito, ser corrupto vendiendo cosas pasadas o quitando el peso el rato que estás vendiendo una roba de papas, por ejemplo, entonces vendes menos papas o vendes papas podridas, en fin. Entonces, este tipo de cosas tendrían una penalidad, digamos, en términos de la tranquilidad, del funcionamiento, de la salud mental y de la salud física de los involucrados, ¿o no? Sí, 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 naturalmente. Ahí, efectivamente, cuando de esta desensibilización depende mi subsistencia, por eso se llaman mecanismos de supervivencia, por eso se llaman estrategias de supervivencia. La psique tiene que amortiguar. La psique se ve obligada a amortiguar.
Y en ese aspecto, por eso es tan importante el comprender y el considerar el entorno de crisis. Cuando hay un entorno precario, un entorno de crisis, un entorno en el que se amenaza permanentemente mis derechos, se amenaza permanentemente mi estabilidad, ya no tengo estabilidad. No tengo estabilidad laboral, ya ni siquiera el nombramiento me sirve para pensar que yo pudiera estar estable aquí. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Someterme. ¿Qué tengo que hacer? Desensibilizarme. El hombre aquel de Nuremberg, ¿no es cierto? Lo que estaba haciendo también tenía mucho que ver con eso, por un lado, es decir, una mezcla entre miedo, aceptación y sometimiento, ¿no? De situaciones en las que además yo no estoy en contacto con la realidad que yo estoy manejando, porque yo no estoy viendo a las víctimas, no las veo, no las veo, ¿sí? Ahora, tienes Entonces, aquí, eso me distancia. sí, sigue, sí, por favor, completa. Eso me distancia de mi escrúpulo, porque finalmente no está, yo no estoy viendo esa realidad, no, no la tengo tangible, pero además eso no está escrito en ninguna parte, no hay manera en que yo, ni siquiera desde el punto de vista lingüístico, semántico, yo tenga conciencia de que mi acción en ese papel, en ese proceso, en ese procedimiento, está provocando un genocidio, un etnocidio, un holocausto, Sí, lo que fuere. a eso justamente iba lo que estaba interrumpiéndote, porque una cosa, ¿no es cierto? Son cosas más o menos cotidianas como la corrupción, robos menores, una cosa así, ¿no es cierto? En Ujú, el que se sabe, por ejemplo, si hay gente por necesidad que roba o muchachos, ¿no es cierto?, que roban para financiarse las drogas, que pueden robar inclusive a su familia, se roban las joyas de la abuela, se roban unos libritos del tío, se roban por ahí un ternito para venderlo por aquí, en fin, ¿no? Entonces ese sería un nivel en el que se va minando, se va socavando lo que serían los valores morales y que cada vez se vuelve más elástica esta falta de escrúpulos. Pero luego tienes otra gente, ¿no es cierto?, en la que ya la cosa es gravísima. Por ejemplo, hablemos de las evidencias que han salido en estas semanas en torno a las atrocidades que cometieron estos militares con los chicos de las Malvinas. Cuéntanos un poquito, a ver, vamos detallando con las disculpas a nuestro público, pero yo creo que es muy importante un análisis científico como el que estás haciendo para ir entendiendo, ¿sí? Cómo les obligan a estos soldados y cómo los soldados terminan cumpliendo con estas órdenes, ¿no es cierto? Aunque estén yéndose en contra de sus valores morales, aunque inclusive algunos de ellos presenten algún mínimo de resistencia, así sea solo formal. Cuéntanos con un poquito de detalle el tema, por favor. el procedimiento de formación de un torturador, digamos, es esto lo que tú estás describiendo, ¿no? Porque esa no es la formación de un policía o o de un soldado o de un militar profesionales, sino de un instrumento para exterminar al enemigo o exterminar al opositor. Para eso se hace la tortura, ¿no es cierto? Para ampliar la posibilidad no solamente de información, porque no es solo eso, sino el escarmiento que se ofrece hacia las personas coidearias de quien está siendo torturado. Desde esa perspectiva, la formación empieza desde víctimas pequeñitas, como tú lo dijiste la vez anterior, ¿sí? Empieza con el hecho de que te regalan un perrito y después te piden a ti que te mate, que tú mates tu perrito, después de haberlo alimentado, después de haberlo querido, después de haberle enseñado trucos, después de haber hecho un montón de cosas, tienes que sacrificar tú a tu perrito con tu arma. Y si no lo haces, entonces o eres expulsado o eres tú también torturado o de plano eres expulsado. Y lo último es la mejor de las suertes, pero realmente ese es el procedimiento y es exactamente, funciona así como lo había dicho hace un ratito, ¿no es cierto? Te van desensibilizando y cada vez te van separando, ¿no? Va habiendo cada vez más distancia entre la acción que tú estás realizando y tus escrúpulos, tu conciencia moral. Finalmente, la conciencia moral termina no anulada,
para quienes resisten con más persistencia, ¿sí? Se produce claramente el síndrome de estrés postraumático. Se produce para quienes resisten y ya no pueden ¿En qué más y se consiste el quiebran. síndrome de estrés postraumático para nuestra audiencia, por favor? El síndrome de estrés postraumático es un trastorno, ¿no? Es un cuadro, ¿no es cierto?, en el que se evidencian persistentes imágenes recurrentes en la memoria que te hacen revivir los eventos que tu psique no pudo, no logró procesar porque estuvieron más allá de tus fuerzas, más allá de tu capacidad de tolerancia. Y normalmente la tolerancia, en el caso de estos ámbitos de guerra, tienen que ver con la tolerancia moral, con la tolerancia, yo no puedo hacerle esto a un ser vivo. Ok, a un animalito capaz que sí, pero a un ser humano no, no puedo. Y en tanto no puedo, yo me invalido. Yo me completamente me destrozo. Yo simple y llanamente ya no puedo funcionar porque no puedo quitarme de mi cabeza esas imágenes. Y me producen brotes psicóticos, que quiere decir que tengo tanto terror, que tengo tanto dolor frente a las imágenes que yo he visto, ¿no? Que puedo empezar a tener conductas agresivas, brote psicótico que se llama, ¿no es cierto? Que es una forma de actuar muy violenta, una forma de actuar que si es que yo estoy fuera y no entiendo lo que le está pasando a la otra persona, es absolutamente viene de la nada y se producen delirios, alucinaciones, Además tengo que pegarme imágenes con quien pueda, que me ¿no? hacen revivir eso. Además tengo que pegarme con quien pueda, con mi De mujer, hecho, con mis sí, hijos, con mis de vecinos, hecho, sí, y acompañar esto con exactamente. Y alcohol, esto con tiene que drogas. ver, es que todo esto tiene que ver con la separación, con cada vez ese distanciamiento mayor entre mis escrúpulos y mi conducta. Porque esta desvinculación, esta disociación, ¿sí? Ha sido tan violenta, ¿no es cierto? Me ha dejado un vacío tan amplio entre lo uno y lo otro, ¿no es cierto? Que yo no me puedo perdonar, yo. Y como yo no me puedo perdonar, busco las maneras de autodestruirme. Y entre esas se encuentra el buscar conflicto permanente para ver si es que alguien me da un golpe lo suficientemente grande como para que ya no me acuerde de nada más, si acaso. Entonces, ese es el síndrome de estrés O postraumático, estar así inconsciente digamos. con el trago, ¿no? Pasar a la inconsciencia con el trago. Que precisamente, Mm. justa ocasión. El alcoholismo que deviene del síndrome de estrés postraumático, lo mismo que cualquier otro tipo de adicción, cualquier adicción en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tiene que ver con esta disociación entre mi emoción, entre mi escrúpulo, entre mi conciencia moral, ¿no? Y lo que hice o lo que alguien hizo conmigo, Mm. ¿ya? Entonces, si yo no logro superar ese evento, ¿no? Cualquier evento que sea, ¿sí? Necesariamente me voy a separar de la emoción porque es demasiado fuerte, es demasiado intensa, siento que me voy a morir. Y mi psique lo que hace es protegerme para no morirme, pero en ese proceso aparece el remordimiento, aparece la culpa, todo esto forma parte de ese alcoholismo. Es decir, el alcoholismo como tal no es simplemente una huida, no es una huida, es una desconexión, es una dificultad de volver a encontrarme conmigo mismo y con esta parte del perdón. En el caso del síndrome de estrés postraumático adulto. El caso del síndrome de estrés postraumático digamos, previo, que es complejo o es infantil, eso es otra cosa. Tiene otras consideraciones mucho más Ahora, mira, profundas, tú ¿no? Pero mencionabas un tema que me parece que es particularmente ilustrativo, ¿no? Estas microfracturas que van, así como en el caso de los ajá. karatecas, ¿no? Que tienen que ir endurando las manos, los huesos, tienen que hacerlo sobre la base de las microfracturas y la forma que tiene el organismo de restañar esas heridas. Asimismo, en el caso de las heridas psíquicas,
Esto incluye, y aquí estaríamos en una relación entre el anillo uno y el anillo 2, ¿no? Es decir, aquellos que diseñan Ujú. esto, por eso se requieren tecnologías, se requiere ir gradualmente elevando los niveles de psicopatización de la gente, lo cual nos marcaría, en primer lugar, lo que conversamos la sesión anterior y que además lastimosamente le acertamos. Acuérdate que esto grabamos un lunes por la tarde y dijimos, miren, el tema de los atentados de falsa bandera, TAS, el miércoles hubo los atentados de falsa bandera. Y la cuestión de estas técnicas sionistas, ¿no es cierto?, de atacar a los palestinos que luego hicieron la misma técnica hicieron contra los La copia colombianos en aquí. octubre del 2019, contra los ecuatorianos, contra los chilenos. El hecho de que no lo mencionamos, el hecho de que la gente dejó de mencionarlo, nuevamente permitió que vuelva a suceder en esa misma semana. Entonces yo creo que es muy importante ubicarnos de estos elementos porque esta no es una película de terror, lo que estamos es poniendo a consideración de nuestra audiencia, ¿no es cierto?, herramientas para combatir socialmente esta agenda de atrocidades, de esta agenda de ignominia que claramente se está desplegando en el país. Entonces, cuando tú hablas de las microfracturas, yo creo que necesitan avanzar de a poco para poder mantener, digamos, bajo control a Así sus es, sí. loquitos. Es claro que el tema de los chicos de las Malvinas, pero también de los 43 otros desaparecidos, en su gran Ujú. mayoría jóvenes, en su gran mayoría afrodescendientes, Afro, sí. en su gran mayoría de barrios populares, en realidad era parte de este entrenamiento, ¿no? Por eso es que necesitaban este despliegue de sadismo de gente que no tenía nada que ver, es decir, son víctimas solamente utilizados, aleatorias víctimas solamente del azar que se cruzaron en un programa de entrenamiento de estos psicópatas al interior de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales. Ahí está el caso del teniente Cáceres, ¿no? Y Sí, sí, por eso sí. tenían que protegerlo, mandando sacando a todos los generales que eran necesarios, porque este es un entrenamiento muy costoso, es un entrenamiento muy delicado esto de formar los escuadrones de la muerte. Cuéntanos qué pasa, porque obviamente, ¿no es cierto?, a nivel de los altos mandos, son instituciones en las que hay una cadena de mando, tiene que haber una complicidad. Entonces estamos hablando de que unos son los malos, ¿no es cierto?, y otros son los que están alrededor de los malos y que se hacen los de la vista gorda para poder jubilarse con la pensión completa, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo operan esos mecanismos. Aquí estaríamos entre el nivel uno y el nivel 2. En esa perspectiva, mira, yo podría comentar cosas como, por ejemplo, eh, digamos, acudiendo a un registro histórico y a una recurrencia. Fíjate cómo yo recuerdo desde mis 6 años de edad que cada vez que ha asumido la presidencia de la República, porque esto es clarísimo y esto a mí me ha llamado siempre la atención, cada vez que ha asumido la presidencia de la República un gobierno francamente de derecha, ¿no es cierto? Los desaparecidos, particularmente niñas, en un cierto periodo, era, era muy recurrente, era altísimo. Entonces, durante mucho tiempo a mí me llamaba esto la atención. Decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando aparecen este tipo de presidentes, desaparece este tipo de gobiernos, desaparece la niña no sé qué, la niña no sé cuál, la niña no sé qué tanto, la niña ta 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 ta, ta, la secuestran, las llevan? Sí, efectivamente, estos son procesos sistemáticos de ejemplificación. Como te decía, no solamente tienen que ver con la formación de los torturadores y los escuadrones de la muerte, tiene que ver con la traumatización colectiva, Una de las posibilidades, claro. con De estos eso hay estudios, de esto que estabas microtraumas. mencionando, hay unos estudios, inclusive documentales, hasta en Netflix, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, la campaña brutal, sistemática en contra de las mujeres, ¿no? Violadas, desaparecidas, mujeres trabajadoras, y entonces van Exacto. generando un clima de terror en la sociedad, de pánico en la sociedad, además con víctimas selectas, con lo cual genera un tipo específico de violencia entre las víctimas, ¿no? Es decir, entre Entre las las víctimas víctimas, empieza a generarse efectivamente. un tema de culpabilización, un tema de victimización interna que exacerba el tema del machismo, exacerba el tema de la violencia doméstica, entonces tiene muchos efectos multiplicadores, ¿no? Entonces acá cuando estamos hablando de esta sobre representación
de muchachos pobres y afrodescendientes, claramente muestra, evidencia el que hay una política y una agenda Hay una psicológicamente política, dirigida sí. para exacerbar el racismo. Hay una política y hay una política gruesa porque justamente se orienta a escarmentar a esos sectores, a traumatizar todavía más a esos sectores que ya de por sí, producto de su entorno de permanente crisis, ¿no es cierto? Están mucho más, muchísimo más digamos, en la tendencia de someterse, de obedecer, de creer en una salvación, de creer en algo que te dicen, de creer la fe. ¿Sí? Es decir, allí en donde hay un proceso traumático, ¿sí? Normalmente aparece también, ¿sí? Este concomitante elemento que viene como a protegerte del trauma, que es, necesito creer en algo, necesito creer en que hay una salida, necesito creer, es decir, busco algo que me sostenga. Y por eso necesitan una paralela, paralelo despliegue de ciertas organizaciones religiosas, particularmente fanáticas, con actitud de culto, ¿no? De sectas que separan a los fieles de, digamos, de su realidad en torno a estas cuestiones fundamentalistas, pero también de ciertas ideologías reaccionarias absolutamente Pero por heréticas. supuesto, esto va dirigido directamente al contenido de las campañas políticas. ¿Tú crees que es así nomás? Que se ha desatado una ola de violencia de GDOs y demás aquí en el Ecuador solo porque sí. No, es porque allá arriba hubo alguien que dijo, yo voy a resolver esto y no sé qué. Pero para poder resolver un problema primero tiene que crearlo. Y allí está el tema, que la psicopatía produce los problemas que después se inventa que ha resuelto, cuando en realidad los deja sueltos ahí y simplemente te deja con el problema exacerbado, porque no le importa, porque simplemente lo que tiene como necesidades el sometimiento y mientras más terror, menos voluntades va a haber, más obediencia, más desintegración del tejido social. Y en donde estamos todos dispersos, es muchísimo más fácil manipular, porque no hay posibilidades, ¿no es cierto?, de congregarnos para decir, yo soy correísta, yo soy anticorreísta. Bueno, no pasa nada, bacán, no importa, pero vamos contra el narcotráfico. Porque al Sí, final estos correístas son unos desgraciados, ¿no? O sea, la deshumanización, el tema, por ejemplo, en las dictaduras toda la Operación Cóndor, las dictaduras del Cono Sur en torno a los comunistas, ¿no? Que eran unos verdaderos monstruos, o en el caso de los claro. nazis, ¿no es cierto?, la cuestión de los judíos, pero también de los comunistas, la deshumanización, ahora el tema de deshumanizar a los indígenas, de deshumanizar a los correístas, de deshumanizar a cualquier persona que no está de acuerdo con lo que dice el gobierno. Ahora, aquí se plantea nuevamente esta maquinita, ¿no? Porque estamos hablando de máquinas aquí, estas pues, no son cosas que surgen espontáneamente, ¿no? Aquí, desde las Así es. estructuras del poder con una agenda específica, se necesita callar la boca a la oposición, se necesita avanzar en un proceso de monopolización económica, se necesita avanzar en un proceso de vaciamiento de la democracia y para eso hace falta cumplir con estas tareas. Entonces tenemos el tema de la maquinita que produce complicidades. Entonces eso, hablemos un poquito, hablemos por ejemplo, estábamos hablando por ejemplo, hablemos del tema de los falsos positivos en Colombia. Claramente tenías toda una maquinaria dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del aparato burocrático de Que los sigue ministerios, montada, ¿eh? Que sigue montada. Eso no se ha muy desmontado. importante, pero también dentro de los medios de comunicación, también dentro de la academia. Entonces, se tiene que crear, ¿no es cierto?, toda una cantidad de gente que podrían ser normales, que no sufren psicopatías, que no tienen necesariamente, claro, si tienen las condiciones patológicas apropiadas, probablemente puedan ascender rápidamente en la escalera de mando, pero en general estaríamos hablando de gente normal, ¿no es cierto?, que se presta a la mentira, que se presta a construir estos espacios, digamos, estos mecanismos de encubrimiento
a sabiendas del daño que están haciendo, a sabiendas de las atrocidades que están haciendo. En el caso de Colombia estamos hablando de que de un solo partido político asesinaron a más de 6.000 militantes, ¿sí? Estamos hablando de la cuestión de que durante varios años se mantuvo un proceso de remuneraciones legales a los uniformados, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, eh, simplemente inventándose, cogiendo también víctimas al azar, ¿no es cierto? Gente totalmente inocente, sin ninguna participación política, se las mataba y se las hacía aparecer como parte de los grupos insurgentes o de los grupos narcotraficantes y con toda la maldad. Se sabía que era mentira, se sabía que se seguía matando gente inocente, y sin embargo, ¿no es cierto? Todos estos sectores, estamos hablando de gente acomodada, estamos hablando inclusive de académicos que se prestaban a perpetuar la mentira. Cuéntanos cómo se da esos procesos psicológicos, qué se estaría, cuál es la materia prima de esta producción en masa, digamos, de complicidades y cuáles son los insumos y cuál es el producto final para ponerlo como economista, disculparás, la cabra tira al monte. O sea, en principio hay dos tipos de complicidades. La complicidad propiamente dicha, en donde sí hay psicopatía, donde definitivamente ahí no hay donde darse la vuelta. Y la otra parte que es esta suerte de complicidad por ignorancia o por no querer saber, que también tiene que ver con la disonancia cognitiva. Estas complicidades que se dan en términos de no quiero que se nombre y no quiero que se diga lo que está ocurriendo. Y yo lo niego, niego el nombre. Es muy típico, ¿no es cierto? Esto de que desde octubre del 2023 hasta marzo más o menos de 2024, el término genocidio era anatema. Es decir, tú no podías hablar de genocidio. ¿De cuándo acá? ¿Cómo así? Por qué dices que eso es genocidio? Eres antisemita, eres no sé qué, bla, 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 bla. Es admirador de Hitler, seguramente, o Alguna violador de barbaridad. niños, ¿no? Eres un canalla. Alguna barbaridad. Producto de que eso, por ejemplo, esas complicidades que lo son, esas complicidades estaban sostenidas sobre la ignorancia histórica, finalmente, ¿no es cierto? Y una poderosísima maquinaria de propaganda global, global. Tal es así que cuando cae poco a poco, ¿no es cierto? El encubrimiento mediático de los eventos en Gaza, producto de la brutalidad, la extralimitación total de cualquier cosa que se haya visto como algo mínimamente salido de una mente humana, porque esto ya no tiene nombre, ¿no es cierto? Entonces viene la Corte Internacional Penal y entonces ahora sí dice que puede haber indicios de genocidio y después expide las órdenes de captura por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad para los líderes de la entidad sionista y de este gobierno, ¿no? Entonces, Y ni con esa evidencia, ¿no? Todavía en la academia la gente, uy, ¿qué dirá la revista People, ¿no? Esta cobardía moral de buena parte de los académicos, incluyendo algunos ahí agárrala, ahí agárrala. Cobardía moral, esto es vergüenza, vergüenza. No, si hay algo que no tolera el patriarcado, si hay algo que no tolera el pensamiento patriarcal es la vergüenza y la humillación. y eso incluye a mujeres, Prefiero ¿no? Esto es muy importante que lo menciones, Ok, que esto incluye a no mujeres. importa, no importa, no, esto no es de género, no, es de pensamiento, es paradigmático, es una episteme, es una forma de pensar, ¿sí? La vergüenza, la humillación, el sentirme derrotado, el sentirme equivocado, esto es algo inadmisible. Prefiero morir en el error. Ahora, Esto, este es un punto, morir y matar, ¿ah? Morir y matar. y Ahí matar, por está todo el supuesto, sí. mecanismo de Epstein, ¿no? Yo creo que es crucial esto que estás mencionando, porque Exactamente. no hay un solo Epstein, pues los Epsteins hay a mundos, a distintas escalas, fractalmente en distintas partes del mundo. Esta gente Y que se normalmente están a la derecha del patriarca mayor, que siempre es un gobierno de derecha, ¿no?
Sí, bueno, y aparece, hubo una entrevista reciente en el que aparecían tres bancos ecuatorianos mencionados, ¿no? Con lo cual queda claramente establecido por dónde van estos mecanismos. Yo creo que es crucial el ubicar eso porque esto de que la gente, desde la vergüenza, ¿no es cierto? Incluso mujeres y hombres, es el tema de esta posición, lo que en Lacan sería la posición hombre, ¿no? El tema del goce fálico, de la cuestión del el tener y el pretender, ¿no? Entonces, la necesidad de salvar el rostro eh, Eso, eh, la eh, imagen. a toda costa. Es decir, uno se enconcha en la mentira, tiene que seguir en la mentira, tiene que seguir provocando odio y esta situación que es de odiarse a sí mismo, ¿no es cierto?, por la falta cometida y que se la traslada acá. Entonces, esto sucede con los anticorreístas que se dan cuenta del error que han cometido, pero también con aquellos que por trepar se van a estas orgías, dejan prenda en la que queda evidencia de su situación para poder ser chantajeables, ¿no es cierto? Y que después tienen que cometer, no, ya no solamente son víctimas del chantaje, sino que ellos mismos se convierten en propiciadores de estos mecanismos de presión, de chantaje, de corrupción, de sobornos a gran escala, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esto que mencionas, ¿no? Es decir, esta gente que desde la vergüenza está dispuesta a mentir, está dispuesta a matar y a que le maten. Y está dispuesta a traicionarse a sí misma hasta las últimas consecuencias con tal de no admitir que eso no fue el mejor, no fue la mejor decisión. Tanto es así que ese mecanismo, ¿no? Es increíble. Es ese mecanismo el que ha permitido que algunas personas que se habían manifestado de izquierda durante muchas décadas, ¿no? De repente empiezan a hacer propaganda para Novoa. Es que, porque prefiero ser novoísta antes que ser correísta. Qué completa barbaridad. Qué completa barbaridad. Es decir, yo prefiero ser cómplice del sionismo y de los crímenes de lesa humanidad en Gaza y en todo el resto del orbe antes ¿qué? Antes que qué, que qué, que qué, qué. Entonces, un poco es eso, es decir, sí, la vergüenza permite estos elementos, ¿sí? Porque ya no es solamente, y esta parte es muchísimo más traumática para mucha gente, ¿no? Que esto otro de los pequeños, Estas digamos, microfracturas. estos pequeños microtraumas que se van juntando, sumando y me van distanciando. Esto, esto, ¿no es cierto? El verme evidenciado en que todas las cosas que yo dije, que argumenté, que defendí, que puse mi palabra, que puse mi cuerpo, que puse mi vida, que puse no sé qué, que no sé cuánto en el sumarme en el discurso hegemónico, finalmente, ¿qué es eso? Pues yo no puedo permitirme admitir que yo de izquierda me sumé al discurso hegemónico y entonces ahora qué me queda seguirlo haciendo. Y que con mi voto permití que gane Lazo, con mi voto permití que gane Novoa, con mi voto permití que Trujillo haga todas las barbaridades que hice. Entonces, este yo creo que es un punto muy importante porque aquí abrimos las puertas para hablar de la sanación. Yo hablo en términos personales porque yo, por ejemplo, estuve a favor de Lenin Moreno y fui de los grandes engañados con esa situación. Pero, y obviamente esto provocó esta disonancia cognitiva en mí y al principio tratar de mentirme a mí mismo diciendo que no es cierto, que ya va a recapacitar Lenin Moreno, que son broncas internas y que ya mismo va a retomar pero en realidad no pasaba eso y el neoliberalismo se profundizaba, la traición se profundizaba y claramente el gobierno, con una gran velocidad, el gobierno de Moreno, en cuestión de los 2, 3 meses ya había evidenciado con acciones de alguna manera irreversibles, ¿no es cierto?, su vinculación o su compromiso con una posición antipopular. La forma de sanar, en mi caso particular, fue rápidamente, ¿no es cierto?, darme cuenta, yo mismo reprenderme y reconocer que había un error, hacer una autocrítica y empezar a actuar de conformidad, pasar la página, ¿no es cierto?, criticándome a mí mismo y criticando el horror del que había sido parte, ¿no es cierto? Ahora, cuéntanos, de la gente que se sostiene, que se enconcha en la mentira durante más tiempo, obviamente es más difícil poder salir, digamos, de esa mentira, poder salir con un tema autocrítico.
¿Cuáles podrían ser las terapias las terapias sociales que podrían generarse para poder permitir, ¿no es cierto?, que esta gran energía social que hoy por hoy está muy mal invertida en términos de poder mantener la mentira, ¿no es cierto? Estoy hablando de un amplio espectro, no solamente de gente de izquierda, de gente de derecha, por ejemplo, que votó por Novoa y que ahora no saben cómo salir, se dan cuenta de la barbaridad, se dan cuenta que estamos yendo al abismo y que no saben cómo hacer para tener una salida que les permita mantener el rostro, digamos, no quedar en evidencia. ¿Cuáles serían las grandes tareas de sanación que debería cumplir la sociedad ecuatoriana? Consideraría primero tomar en cuenta los resultados de la consulta, que son muy alentadores. Porque como habíamos dicho la vez anterior en esa última, en esa última conversación que tuvimos, yo te comentaba, la gente está saliendo del trauma. La gente está saliendo del trauma. ¿Cómo lo está haciendo? Primero, poniendo pies en tierra y decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí? No que me están diciendo que me pasa. Sí, porque claro, es un poco confuso cuando me están diciendo que a mí me pasa, que algo maravilloso y mágico está sucediendo en el Ecuador, ¿no? Y de repente yo regreso a ver y allá afuera se están pegando de bala. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es eso? Maravilloso. Mágico puede ser, pero maravilloso no es. Entonces empiezo a reconfigurar mi forma de observar y mi estar presente. Para empezar eso, ya, ya ocurrió y por lo menos hubo un 60 y tanto % del electorado, lo cual implica una altísima proporción de la ciudadanía y de las familias ecuatorianas que tienen una noción bastante más cercana a su propia realidad. Los dejamos ahí porque hay que felicitar, hay que agradecer y hay que festejar eso, por un lado. Por otro lado, tenemos este otro entre 38 y 40%. Réstale a ese 38, 40, 38, seamos chéveres. Restémosle a ese 38% el 12% de psicópatas. ¿Cuánto queda? Tú que eres bueno. Bueno, que un 2% también ha de estar de nuestro lado también, de psicópatas, de estar infiltrados también en nuestras filas, así es que ubiquémonos más que No, no, son... no, pero los del 60%, esos están buenos, no importa, Bueno, ya bueno. sí están psicópatas, pero por lo menos están para acá, ya, ya Bueno, nada. entonces Algún rato. tenemos un cuarto de la población ecuatoriana, 25, 28% que estarían en Ya, el, que no son psicópatas, ¿no es cierto? Y que todavía están prisioneros de en estos trauma, mecanismos de manipulación. y que todavía están en trauma. Ya. A ver, esto es importante, a ver, te subrayo eso. A ver, estamos hablando de un sector masivo de la población ecuatoriana que Sí, todavía está en trauma. en trauma. Es muy importante. Fíjate lo interesante que ocurrió. La resiliencia consiste en salir, resolver el trauma y fortalecerse y levantarse, ¿no es cierto? Y despegar. Eso fue lo que ocurrió con el paro. ¿Te das cuenta el nivel de trauma colectivo que sufrió la provincia de Imbabura? Y mira la respuesta, mira la respuesta. Eso fue masivo, masivo, porque arrastró una gran cantidad de personas a salir de su propio trauma. Esto, digamos, es En ese inapreciable. sentido es un paralelo, yo recuerdo, pero así con mucha emoción, el levantamiento del Inti Raymi de 1990, ¿no? Oh, Eran indígenas paupérrimos de distintos lados del país. Yo recuerdo que inclusive un canal de televisión, creo que era Ecuavisa, estaba transmitiendo en ese entonces, era por microondas, era toda una innovación técnica tecnológica, sí. tecnológica que podían transmitir desde la calle, ¿no es cierto? En este caso era desde Ambato, estaban en la calle del Rey, ahí cerca del mercado, y entonces le entrevistaban a una señora
muy florinda. Entonces al principio estaba rasputineando en contra de los indígenas, una cuestión así, y sin solución de continuidad, digamos, ¿no? En la misma frase que estaba mandándoles al diablo que ya no se puede vivir así con esta gente que empieza a hablar mal de la situación del gobierno, empieza a hablar de la carestía de la vida, empieza a hablar del desempleo y termina solidarizándose con el levantamiento. O sea, de una situación absolutamente racista, ¿no? Así, pero tremendamente intoxicada, tremendamente llena de odio, de violencia, Sí. de frustración, así que estaba sacando, pero hasta las tripas de lo que estaba haciendo. Ojo, ojo, eso no es violencia. A ver, cuéntanos eso. Eso no Porque, es mira, violencia. yo creo que algo de esto pasó acá, ¿no es cierto? Porque ahí está el tema de la empatía. Es decir, gente que no participó de las acciones de protesta, ¿sí? Viendo desde lejos, se reflejaba, veía ese heroísmo, ¿no es cierto? Y despertaba, o sea, se convertía en un catalizador de procesos internos que rápidamente permitieron. En el caso del levantamiento del Inti Raymi de 1990, fue nos compró 30 años, ¿no es cierto?, en el que hubo Fue una una revolución del constantísima alma, reducción del sí. racismo. Así fue, O sea, así la fue. sociedad ecuatoriana en su conjunto, ¿no es cierto? Inclusive los más derechosos, los más racistas, todo el mundo, inclusive los familias de gamonales, ¿no es cierto?, que tenían esta deuda pendiente de cuándo quieren cobrárseles a los indios, entraron en un proceso de sanación tan importante, ¿no? O sea, de superar tantos traumas, de elevarse como seres humanos, ¿no? Un proceso Tal cual. de escalar Exacto. espiritualmente, Eso ¿no? es resiliencia, eso que acabas de decir, eso es A ver, resiliencia, bueno, elevarse como seres humanos. ¿y por qué dices que no es violencia este nivel Porque la persona cuando ha sido victimizada, quien es víctima no es violento. La violencia es un ejercicio de poder. Ah, esto es muy importante. Es decir, la respuesta en defensa propia no es violencia. Es defensa. Es una respuesta. Es una respuesta porque si no me mata. Esto hay que tenerlo absolutamente prístino en nuestra mente, en nuestra memoria. Nosotros, seres humanos comunes y silvestres que estamos de a pie, ¿no es cierto? Aunque tengamos una piedra, aunque la lancemos, eso no es violencia y no lo es porque no tenemos ningún poder en absoluto, salvo el día que nos cuenta la leyenda que tenemos que ir a votar, pero de ahí el resto del tiempo no tenemos ningún poder de nada. ¿Qué poder tengo yo con una piedra frente a un gobierno que tiene huestes, que tiene, encima más tiene narcotráfico, que tiene todo, que lo Tiene tiene todo? helicópteros, tiene bombas, ahí está lo que bombardearon las minas de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Y luego se fueron a la Cañar, a la Soya, a seguir bombardeando, ¿no? Sí. Y están por ahí Luego haciendo las bombas y el Porsche micro de la Palestinas empresa en el Ecuador, ¿verdad? de la harinera de los Novoa, ¿no? El Porsche Pero y las lógico. bombas en Guayaquil. Entonces, ¿en dónde cabe en la mente que yo tenga poder para hacerle ninguna mella a nadie más que a un adoquín? O sea, eso no es poder y por lo tanto no es violencia. Es decir, la violencia es una acción, un ejercicio de poder, ¿no? Que tiene una connotación agresiva, tiene una connotación de dañar, dominar, someter. Eso es violencia. Por eso el psicópata es violento, porque llega a espacios de poder o porque aplica poder en sus relaciones interpersonales, no aplica el amor, ¿sí? No conoce lo que es eso. Entonces, sus relaciones son relaciones de poder, son relaciones de sometimiento, son relaciones de violencia, de abuso. Nosotros, como simples ciudadanos del mundo de a pie, tenemos una piedra, tenemos un mondadientes, tenemos un trinche, tenemos lo que sea, pero eso da igual, eso no es violencia, no tengo el poder para hacer daño, para dominar, ni para someter a nadie, ¿sí? Muy interesante. Oh, mira, aquí se plantea entonces el tema de las víctimas, ¿no? Es decir, ese 25%, ese 28% Exacto. de gente que ha sido manipulada, gente que todavía está en el trauma. De todas maneras, sigue operando esta disonancia cognitiva, es decir, son los jóvenes que siguen pensando, ¿no es cierto?, por cuestiones aspiracionales, que ellos quisieran ser como Novoa, también tener su Porsche,
también poder ponerse esos zapatitos que les permitan ser unos centímetros más altos de lo que ahorita son para que no los humillen cotidianamente, para que no les queden viendo por encima del hombro las peladas a las que uno les ve con ojos cariñosos, ¿no es cierto? Para poder subsanar todas las frustraciones en no conseguir empleo, en que no te den el cupo en la universidad, el que te maltraten el rato que vas al hospital público, el que no encuentren las medicinas para tu mamá, para tus hijos. Entonces, toda esta situación sigue escalando y en algunos casos la alternativa es el canto de sirena de la banda delincuencial que te permite responder con violencia, ahí sí, con un ejercicio de la violencia, como sicario, vengarte de la sociedad, vengarte de los vecinos, vengarte del pelucón, del pituco que se asoma por ahí por el barrio mostrando lo que vos no tienes. Eh, ¿Cómo crees vos que se va a ir operando, digamos, este proceso que yo creo que se va desmoronando, ¿no? Este proceso de toma de conciencia de estos sectores todavía bajo la trampa ideológica de este sector de psicópatas que nos han manejado el país desde el 2017-18. Uno de los elementos que podemos trabajar es nuestra propia protección frente a su disonancia cognitiva. Y nuestra propia protección consiste en en este mecanismo que mencioné hace un rato. A ver, ¿qué estás pensando? Que no, es que aquí pasó esto, que no sé qué. Todo el discurso que no se sostiene en la realidad, porque ya sabemos que ese discurso no se sostiene en la realidad, ¿no es cierto? Escuchamos empáticamente. Sí, entonces, escuchamos empáticamente y observamos claramente todos los elementos con los cuales está hecho eso, ese pensamiento. Y se lo devolvemos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más complejos que hemos tenido es este contagio, el contagio del odio, porque esta cosa se contagia a través de emociones y se contagia a través del odio, a través del miedo, ¿sí? Si yo perdí el miedo, ya no siento necesidad de odiar. Entonces, yo ya no estoy odiando a la persona que dice cualquier barbaridad. Este elemento lo enunció de una manera hermosa un post que apareció respecto de la campaña del no, no, ¿no? Durante esta época de hacer todos minga por el no. Y esto era cero ocasiones que se mencionó la palabra florindo, por ejemplo. Porque en mencionar esa palabra hay un desprecio. Y en el desprecio hay un germen de odio, ¿sí? Y en ese germen de odio está una cierta tendencia a temer que el otro pueda escalar y pueda ganarme la partida y pueda hacerse con el tema, con la razón. Entonces, no, yo me retiro de esa. Y yo voy llevando mi cancha, yo voy llevando mi cancha y mi cancha es lo que yo he vivido, porque ahora lo hemos vivido todos. Esto es importante, tenemos una nueva experiencia, tenemos una experiencia Y está para colectiva. nuestra audiencia y empezando por mí mismo, ¿no es cierto? Un punto de autocrítica que permitiría, ¿no es cierto?, el abrir otro tipo de canales para la reconciliación nacional. Exacto, exacto. Es decir, fíjate lo que ha pasado, ¿no es cierto? Las personas que originalmente empezaron a desmerecer, a invalidar, a menospreciar, a insultar, era la derecha. La derecha en contra de quienes, en contra de quienes en ese momento se llamaron o se han llamado correístas, ¿sí? Sean o no sean. ¿Sí? A mí me han dicho correísta hasta el cansancio y yo no me siento correísta, así que yo no me identifico. Es como si a mí me dicen, si yo soy lesbiana y alguien me dice que yo soy heterosexual, digo, no, no, yo sé lo que soy, yo sé lo que soy porque lo siento, sé lo que soy. Entonces las personas me atribuyen a mí una etiqueta y esa etiqueta eventualmente empezó a tener un contenido de desprecio, ¿sí?
directamente, ¿no es cierto? Eso se convirtió en un espejo de regreso, ¿no? En donde, claro, la víctima se ha defendido, pero no tenemos y no hay ninguna manera, ¿no es cierto?, de que ese discurso así finalmente tenga un soporte y cale en ninguna parte porque no es un debate de ideas, es simplemente un desprecio mutuo. Y allí no cabe absolutamente construir nada, proponer nada, definir nada, establecer acuerdos de nada. Y seguro que tenemos acuerdos, segurísimo que tenemos acuerdos. Tanto es así que habrá un 25% del 60% que votó no, que nunca ha sido correísta ni le interesa. Pero sí está de acuerdo con que haya esta constitución, por ejemplo. Constitución sobre la cual yo sostengo, ¿sí? Que ese puede ser nuestro proyecto, de hecho, ese es nuestro proyecto de país, que hemos ratificado después de, ¿cuánto? Casi 20 años. Qué lindo, ¿sí? Eso es un sueño hecho realidad ya de por sí, ¿m? Que hemos llegado a una madurez nacional capaz de ratificar un trabajo colectivo y reconocerlo como tal. Y considerarlo como eso, como lo que es nuestra carta de navegación finalmente. Es de eso lo que hemos dicho, es de eso lo que hemos dicho con el no, ¿sí? Entonces, sobre esa base, ¿por qué no discutir sobre la Constitución? ¿Por qué no discutir sobre las políticas que se están implementando, si están o no dentro de la Constitución? ¿Por qué no discutir cómo exigir a cualquier gobierno que ponga en vigencia plena todas las letras, las palabras, las comas, los puntos y las rayas de la Constitución? ¿Por qué no? ¿No sería ese un bonito proceso conjunto? Digo, entonces, Empezando por la defensa del IES, por la defensa de nuestros recursos estratégicos, ¿qué lo por el tema estamos de no a la haciendo? precarización laboral, en fin, hay una cantidad de temas que son absolutamente inmediatos, cotidianos, muy cercanos a la... Y tienen origen en la Constitución porque la Constitución ampara esos procesos. Entonces, por supuesto que íbamos a votar que no. ¿A quién se le ocurre? ¿Sí? Entonces, o sea, frente a eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que allí aparece otro proceso en donde yo puedo escuchar todo lo que quieran, como esta señora que comentabas tú, ¿no? El periodista hizo muy bien, el periodista hizo contención emocional, ¿ya? Porque lo que está haciendo la gente es sacar su frustración, sacar su enojo, sacar su rabia. Si yo estoy en mi ser, si yo sé que lo que a mí me ampara es mi constitución y mi sueño colectivo, no importa cómo me llame la otra persona, eso no habla de mí. No está diciéndome eso a mí, está hablando de su propia frustración, de su dolor, de su trauma, de su sentimiento, de está bien, siga haciéndolo hasta que se cambie su sentir por otro que me diga gracias por oírme, oye, qué bestia, no sabes qué ganas tenía de insultar a alguien, Dios le pague. Palabras muy Y ya sabias. está. Y con esto cerramos por ahora, pero te comprometo, porque todavía tenemos muchas cosas en carpeta, ¿no? Empezando por tu caracterización del comportamiento del presidente de la República en medio de la captura de otro embarque de su empresa, ¿no es cierto?, de banano contaminado con cocaína en Europa y que acá los medios de comunicación y las redes sociales que sabemos no dicen ni pío. Yo te agradezco Ah, muchísimo, quiero Karina. decir una cosita más, una Claro, cosita claro, más. claro. Procesar la vergüenza, procesar esa vergüenza, la vergüenza internacional y mundial de tener un presidente narcotraficante. ¿Cómo procesamos eso? ¿Sí? Sé cómo hacerlo así, pero es importantísimo que lo conozcamos, porque eso nos puede llevar a volver a votar por este tipo solo para decir que no, no ha de ser mentira. Claro.
Sí, entonces hay que prevenir eso desde todos los ámbitos posibles. Claro, este señor Entonces, ya para tiene la que irse, próxima ¿no? vamos a dedicar nuestro programa al tema de la denegación, ¿no? Vamos a empezar por allí. Te agradezco muchísimo, Karina. Un gran abrazo. Un abrazo para ti, gracias. Cuídate mucho, chaito. Chao.